A lo largo de los casi 30 años de One Piece hemos visto una cantidad enorme de arcos y de personajes extremadamente fuertes, pero siempre ha existido el mismo debate, ¿quiénes eran realmente los más fuertes de ese arco? Porque no es lo mismo el nivel actual de un personaje que el nivel que tenía exactamente en ese momento de la historia. Así que hoy vamos a repasar cuáles eran los 3 personajes más fuertes de cada arco de One Piece, desde East Blue hasta Elbaf. Antes de empezar vamos a aclarar las normas. Primero, no tendremos en cuenta personajes que aparecen únicamente en flashback, ya que no forman parte del nivel real del arco en su momento actual. Segundo, vamos a valorar a los personajes según el nivel que tenían en ese arco concreto, no su versión actual. Y tercero, todo esto es completamente debatible, así que puedes no estar de acuerdo en algunos puestos. De ser así, comenta qué cambios harías tú. Ahora sí, vamos a comenzar. Empezando por el primer gran arco de One Piece, el East Blue. Aquí todavía estamos en una fase muy temprana de la historia, donde el nivel general de los personajes aún está lejos de lo que veremos más adelante, pero ya se empiezan a ver figuras muy importantes dentro del mundo. Empezando por el tercer puesto tenemos a Smoker. Smoker fue el primer enemigo que estuvo claramente por encima del nivel de Luffy en ese momento de la historia. Era un usuario de una fruta del tipo Logia, la Moku Moku no Mi, lo que hacía que no pudiera ser golpeado, ya que aún no conocíamos el Haki. Desde su aparición en Lockdown, se convirtió en un obstáculo completamente distinto a todo lo que Luffy había enfrentado hasta entonces. Representa por primera vez una pared real dentro del mundo, mostrando que no todos los enemigos se podrían vencer tan fácilmente. Además, su presencia marca el inicio del verdadero conflicto con la marina en la serie, ya que a partir de aquí Luffy empieza a ser realmente perseguido por un oficial de alto nivel. En segundo lugar tenemos a Mihawk. Mihawk es el mejor espadachín del mundo y en el East Blue se nos presenta como una figura completamente fuera de la escala en comparación con todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Su aparición en el Baratie sirve para dejar claro el nivel real que existe en el mundo de One Piece, ya que derrotó a Zoro sin apenas esfuerzo, usando únicamente una pequeña parte de su poder. En ese momento Zoro tenía una gran fama en East Blue, y aún así Mihawk lo trata como si estuviera a años luz de su nivel. También sirve como una introducción directa a la cima del mundo de One Piece, dejando claro que el objetivo de Zoro no era algo cercano ni sencillo, sino algo que estaba completamente fuera de su alcance en ese momento. El encuentro de Zoro con Mihawk fue realmente importante para su personaje, ya que marcó su primer gran desarrollo dentro de la historia. Por eso Mihawk se convierte en una de las mayores demostraciones de poder en el inicio de One Piece. Y en primer lugar está Dragon. Dragon hace su primera aparición en Lockdown, en un momento muy breve pero extremadamente importante dentro de la historia. En ese instante no se nos muestra su poder en combate, pero sí se deja claro que no es un personaje cualquiera, es el líder del ejército revolucionario y el hombre más perseguido por el gobierno mundial, lo que ya lo coloca en una posición completamente distinta al resto de personajes. Entiendo que para algunos quizás Mihawk esté por encima de Dragon, sobre todo teniendo en cuenta que aún no hemos visto su poder, pero si Oda lo está guardando para el final de la serie es por algo. Además, Dragon es prácticamente otro Yonko, aunque no tenga ese título como tal. Por eso en el East Blue Dragon se queda con el primer puesto, tanto por su aparición como por lo que representa dentro de la historia de One Piece. El siguiente arco sería Alabasta. En el tercer puesto estaría de nuevo Smoker. Smoker vuelve a aparecer en Alabasta como el principal perseguidor de Luffy y la tripulación. En este punto de la historia sigue estando roto al ser un usuario de tipo Logia, lo que lo convierte en un enemigo muy complicado de enfrentar, ya que todavía no existe el Haki. Aunque en este arco empieza a quedar más en segundo plano, sigue siendo un personaje muy importante a nivel de presencia y presión constante sobre Luffy, y quizás algunos ya pondrían a Luffy por encima, ya que en este arco Luffy consiguió vencer a un usuario de tipo Logia, pero seamos sinceros, Luffy no tendría ninguna posibilidad contra Smoker en el estado actual de la historia. En el segundo lugar tenemos a Crocodile. Crocodile es el gran antagonista de Alabasta y el primer gran villano de One Piece, que se nos presenta como una amenaza real a gran escala. Su fruta del diablo, la Sunasuna no Mi, le permite controlar la arena y absorber la humedad. Aunque Luffy finalmente consiguió vencerlo, Crocodile lo venció 2 veces antes, y Oda le dio el power up del agua ya que tenía que encontrar una forma de poder derrotar a un usuario de tipo Logia. Pero si hablamos únicamente de poder, Crocodile era mucho más poderoso que Luffy en ese momento. Y en primer lugar tenemos a Ace. Ace aparece en Alabasta como uno de los personajes más fuertes del arco, siendo el hermano de Luffy y ya un pirata reconocido dentro del mundo de One Piece, al ser un comandante de barba blanca. Es usuario de la Mera Mera no Mi, una logia de fuego con un poder ofensivo enorme, lo que lo convierte en un combatiente muy por encima del nivel que vemos en esta parte de la historia. En Alabasta su presencia sirve principalmente para mostrar la diferencia de escalas que existe entre Luffy y el resto del mundo en este momento, ya que Ace pertenece a un nivel completamente distinto. Además, su conexión con Barba Blanca y su reputación dentro del mar ya dejan claro que no es un pirata cualquiera, sino alguien con un nombre importante dentro del mundo de One Piece.
por eso en este arco Ace se queda con el primer puesto. El siguiente arco sería Skypiea. En el tercer puesto está Enel. Sé que muchas personas lo pondrían en el primer puesto, ya que tiene una fruta extremadamente rota como la Gorogoro no Mi, además de utilizar el mantra, una forma primitiva de lo que más adelante conoceremos como haki de observación. Enel es el gran antagonista del arco y su control de la electricidad lo convierte en un enemigo prácticamente imparable dentro de Skypiea. Aún así, en este arco aparecen personajes que, aunque en este momento no lo sabíamos, son extremadamente fuertes, lo que hace que su posición no sea tan alta como parece a primera vista. El gran problema de Enel es que se creía un dios, y al no haberse enfrentado nunca a un rival realmente superior, siempre infravaloraba a todos sus enemigos. Esa falta de experiencia contra oponentes de alto nivel es una de las razones principales de su derrota frente a Luffy, por eso en este arco se queda con el tercer puesto. En el segundo lugar está Barba Negra. Barba Negra aparece brevemente en este arco, pero es importante aclarar que no estamos hablando del Barba Negra actual, que posee 2 frutas del diablo, sino de su versión inicial sin tantos power-ups. Aún así, ya tenía la Yami Yami no Mi, que era el counter perfecto de los tipo Logia en ese momento de la historia. El motivo por el que no está en el primer puesto es precisamente ese: no estamos valorando al Barba Negra actual, sino al que aparece en ese momento de la historia, mucho más limitado en cuanto a poder. Aún así ya tenía un nivel bastante importante, y como vimos un poco más adelante fue capaz de vencer a Ace. Y en el primer lugar, Doflamingo. Quizás algunos no lo recuerdan, pero la primera vez que vimos a Doflamingo fue en la saga de Skypiea. Aunque en este arco todavía no vemos todo su potencial, ya pertenece claramente a un nivel muy superior dentro del mundo de One Piece. Más adelante se confirma que ya en este punto contaba con Haki del Conquistador, algo que lo coloca directamente por encima de la mayoría de los personajes en esta etapa de la historia. Además, su fruta del diablo, la Ito Ito no Mi, le permite manipular y controlar a las personas como si fueran marionetas. Fue el primer personaje que ya poseía el despertar de su fruta, aunque en ese momento no se nos había explicado. Por todo esto, incluso en esta fase temprana de la historia, Doflamingo ya era un personaje con un nivel muy por encima de los estándares del arco. Y ahora vamos con Water 7 y Enies Lobby. Empezando por el tercer puesto tenemos a Rob Lucci. Lucci es el principal antagonista de Enies Lobby y el agente más fuerte del CP9 en ese momento. Es un usuario de la Neko Neko no Mi modelo leopardo, fruta que le da una gran ventaja en combate cuerpo a cuerpo, velocidad y fuerza. Además, no depende únicamente de su fruta del diablo, ya que domina completamente las técnicas del Rokushiki, lo que lo convierte en un luchador mucho más completo que otros usuarios. Su nivel en este arco es lo suficientemente alto como para llevar a Luffy a tener su primer power up, con la segunda y tercera marcha. Aunque quizás algunos pongan a Luffy como alguien más fuerte, para mí Rob Lucci está ligeramente por encima. En el segundo lugar está Garp. Aquí hay que recordar que estamos hablando de un Garp viejo, ya que si fuera el joven sería sin duda el puesto número 1, porque como sabemos en su época estaba al nivel de los más grandes como Roger o Barba Blanca, pero incluso en su estado actual sigue siendo una amenaza enorme por su dominio del haki y su fuerza física descomunal. Es un personaje que no necesita una fruta del diablo para estar en la élite absoluta, ya que su estilo de combate se basa completamente en su fuerza bruta y un nivel de haki altísimo. Aun con su edad sigue siendo capaz de imponerse simplemente con su presencia y poder en combate, lo que deja claro por qué fue una de las mayores leyendas de la marina. Y en el primer lugar, Aokiji. Aokiji es un almirante de la marina y uno de los personajes más peligrosos que aparecen en este arco. Su fruta del diablo, la Iei no Mi, le permite controlar el hielo a una escala enorme, siendo capaz de congelar el mar y grandes áreas en cuestión de segundos. En su encuentro contra los sombreros de paja dejó claro que existe una diferencia de nivel brutal entre ellos y los verdaderos monstruos del mundo, ya que prácticamente no tienen forma de enfrentarse a alguien de su nivel en este momento de la historia. Además, su presencia en Water 7 no solo sirve como demostración del poder, sino también como un aviso de lo que realmente significa enfrentarse a los personajes de mayor rango de la marina. Vamos con el siguiente arco, Thriller Bark. En el tercer puesto tenemos a Gecko Moria. Moria es un Shichibukai y principal antagonista de este arco. Es uno de los villanos más odiados de toda la serie. Su fruta del diablo, la Kagekage no Mi, le permite manipular sombras, crear zombies y controlar grandes ejércitos. De hecho, la propia marina llega a mandar a Kuma para vigilar la situación, ya que no confiaban plenamente en su poder para vencer a Luffy. Y más adelante envían a Doflamingo a matarlo, ya que no creen que tenga un nivel suficiente para ser un Shichibukai. A pesar de todo esto, Moria sigue siendo un personaje con un nivel respetable para su arco, y con una buena fruta del diablo. En el segundo puesto estaría Luffy. Luffy llega a Thriller Bark con un nivel claramente superior al de arcos anteriores, ya que aquí ya domina técnicas como la segunda y tercera marcha. Además, en este arco tiene lugar su transformación más agresiva hasta ese momento, convirtiéndose en una versión de sí mismo mucho más grande, fuerte y violenta, como si fuera un Luffy con esteroides que potencia su fuerza al máximo.
por eso creo que se merece estar en este puesto número 2 en el arco. Y en primer lugar tenemos a Kuma. Kuma es uno de los Ichibukais más fuerte y no tiene nada que ver con el nivel de Moria en este momento de la historia. Su fruta del diablo, la Nikyunikyu no Mi, es extremadamente poderosa, ya que le permite repeler absolutamente todo lo que toca, incluyendo ataques físicos o incluso personas completas. Además, Kuma es un gran usuario de sus habilidades y sabe utilizarlas de forma muy eficiente en el combate, lo que lo convierte en un rival muy difícil de enfrentar incluso para personajes fuertes. En Thriller Bark deja claro que está muy por encima del nivel de cualquier miembro de los Sombreros de Paja. Por todo esto, Kuma se representa como uno de los Ichibukais más peligrosos del mundo y el personaje más fuerte de este arco. Lo siguiente será toda la saga de la Guerra de Marineford, que abarca desde el archipiélago Sabaody hasta el final de Marineford, una de las etapas más importantes de One Piece. En el tercer lugar está Barba Blanca. Barba Blanca llega a la guerra ya con un estado muy debilitado, tanto por su edad como por su enfermedad, lo que reduce claramente su rendimiento. Aún así sigue siendo una presencia absolutamente dominante en el campo de batalla, liderando a toda su flota y manteniendo la presión sobre la marina en una guerra de escala mundial. Incluso en su estado debilitado consigue enfrentarse directamente contra almirantes en su mejor momento, demostrando que su nivel sigue siendo absurdo. Uno de los momentos más claros es cuando logra darle una paliza a Kainu, dejándole claro que incluso enfermo sigue siendo una de las amenazas más grandes de todo el mundo de One Piece. En el segundo lugar vuelve a aparecer Mihawk. Mihawk participa en Marineford como el mejor espadachín del mundo, y aunque no entra en la guerra con un objetivo concreto, ni se implica de forma constante, cada vez que decide actuar deja claro su nivel. Hay que recordar que Mihawk tuvo múltiples duelos con Shanks en el pasado, combates donde nunca se dejó claro un ganador definitivo, lo que ya lo coloca directamente en la élite más grande del mundo. Además, se nos ha confirmado que tiene un nivel suficiente para ser un Yonko, pero simplemente no le interesa ese título ni el poder político que conlleva, ya que no busca liderar tripulaciones ni involucrarse en ese tipo de conflictos. Y en el primer lugar obviamente está Shanks. Shanks aparece en el final de la guerra de Marineford, en el momento más crítico de todo el conflicto entre la marina y los piratas de Barba Blanca. Su llegada es suficiente para detener la guerra por completo, sin necesidad de entrar en combate directo, lo que ya deja claro el nivel de influencia y respeto que tiene dentro de la marina. Es uno de los 4 emperadores del mar, y uno de los personajes más influyentes del mundo de One Piece en este punto de la historia. Su poder no se basa únicamente en la fuerza bruta, sino también en un haki extremadamente avanzado, capaz de imponerse en el campo de batalla y alterar completamente el ambiente de la guerra. Por eso en esta saga Shanks se coloca en el primer puesto como el personaje más decisivo e influyente de todo Marineford. Y ahora vamos con la saga de Dressrosa, que va desde el time skip hasta el final de Dressrosa. En el tercer puesto estaría Sabo. Sabo es el segundo al mando del ejército revolucionario y la mano derecha de Dragon, lo que ya lo coloca como una de las figuras más importantes dentro de esta organización. En este arco obtiene un gran power up al conseguir la Mera Mera no Mi, la fruta de fuego que anteriormente pertenecía a Ace, lo que aumenta muchísimo su nivel de combate. Aquí vemos por primera vez su verdadero nivel, llegando incluso a enfrentarse a un almirante como Fujitora en combate directo, mostrando que está muy por encima del nivel promedio de la serie en este punto de la historia. Hay que recordar que llegó a convertirse en el segundo al mando del ejército revolucionario incluso antes de conseguir la Mera Mera no Mi, lo que demuestra que es un personaje que no depende únicamente de su fruta del diablo, ya que domina otras habilidades de combate y tiene un nivel base muy alto por sí mismo. En segundo lugar tenemos a Fujitora. Fujitora es un nuevo almirante de la marina introducido tras el timeskip y destaca por ser uno de los personajes más peligrosos de esta saga. Tiene una fruta del diablo extremadamente poderosa, la Zushi Zushi no Mi, que le permite controlar la gravedad a una escala enorme, pudiendo aplastar o levantar grandes masas de terreno, lo que le da un poder destructivo increíble. En Dressrosa se demuestra como un almirante con un nivel altísimo, capaz de enfrentarse directamente a personajes de la élite sin apenas dificultades en muchos momentos. Además, su forma de actuar también lo diferencia del resto de almirantes, ya que no siempre sigue las órdenes del gobierno mundial. Y en el primer lugar aparece de nuevo Aokiji. Aokiji, aunque ya no forma parte de la marina, en este punto de la historia sigue siendo un personaje extremadamente fuerte. En este arco se mantiene como una figura completamente fuera de la escala en comparación con la mayoría de personajes. Uno de los datos más importantes sobre él es su enfrentamiento contra Kainu, donde estuvieron peleando durante varios días seguidos en Pun Hazard, en un combate extremadamente igualado entre ambos. Aunque finalmente Aokiji pierde, el hecho de que la batalla durara tanto tiempo ya nos demuestra que estamos hablando de unos monstruos, prácticamente al mismo nivel en este momento de la historia.
Además, hay que recordar que Aokiji fue entrenado directamente por Garp, lo que explica en gran parte su poder físico, su resistencia y su dominio del combate, por lo que pienso que es el personaje más fuerte de esta saga. Y ahora vamos con el siguiente arco, que sería Whole Cake Island. Empezando por el tercer puesto tenemos a Luffy. Luffy llega a Whole Cake Island con un nivel muy superior al de arcos anteriores, ya que aquí empieza a mostrar un dominio de los 3 hakis y sus nuevas habilidades. Durante este arco consigue desarrollar aún más su estilo de lucha, llegando a enfrentarse directamente a enemigos de nivel comandante de Yonko, y demostrando que ya no está en la misma escala de antes. Durante este arco vemos una de sus transformaciones más importantes hasta el momento, el Snake Man, una forma del Gear Force que aumenta muchísimo la velocidad y lo vuelve mucho más impredecible en combate, con ataques que cambian de trayectoria constantemente. En el segundo puesto tenemos a Katakuri. Katakuri es el comandante más fuerte de los piratas de Big Mom y uno de los personajes más completos de toda la serie. Es un usuario extremadamente avanzado en todos los sentidos, tiene una fruta del diablo despertada, además domina el haki del conquistador y cuenta con un haki de observación muy avanzado, hasta el punto de poder ver ligeramente el futuro. Su estilo de pelea combinado con su disciplina y experiencia lo convierte en uno de los rivales más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar Luffy. Por todo esto, Katakuri se coloca con el segundo puesto en este arco. Y finalmente en el puesto número 1 Big Mom. Big Mom es un yonko y en Whole Cake Island se muestra como una de las fuerzas más importantes de toda la serie. Desde niña ya se nos deja claro que posee una fuerza física descomunal, al punto de ser considerada un monstruo incluso antes de desarrollar completamente sus habilidades. Además es una usuaria de una fruta del diablo extremadamente poderosa, la Soru Soru no Mi, que le permite manipular almas y crear seres llamados Homies, con los que controla prácticamente todo su territorio. También es importante destacar que tiene los 3 tipos de haki, lo que la convierte en un combatiente completo en todos los aspectos. Su resistencia, su poder bruto y su presencia hacen que en Whole Cake Island sea prácticamente intocable en su propio territorio, situándose muy por encima del resto de personajes de este arco. El siguiente arco sería Wano, el arco más largo de todo One Piece. En el tercer puesto estaría Kaido. Kaido es conocido como la criatura más fuerte del mundo, y en Wano se muestra como una de las fuerzas más destructivas de toda la serie. Es un yonko con una resistencia prácticamente absurda, capaz de soportar múltiples combates contra varios rivales de altísimo nivel. Su fruta del diablo, la Uou no Mi modelo Seryu, le permite transformarse en un dragón, aumentando todavía más su poder ofensivo y su capacidad de destrucción. Además domina los 3 tipos de haki, lo que lo convierte en uno de los combatientes más completos y peligrosos de todo el mundo de One Piece. En segundo lugar tenemos a Luffy. Luffy alcanza aquí uno de los mayores saltos de poder de toda la serie, despertando su fruta del diablo y desbloqueando el Gear 5, una transformación completamente fuera de lo normal. Este nuevo poder le permite enfrentarse directamente a Kaido en igualdad de condiciones, algo que parecía imposible al inicio del arco. Además, durante Wano vemos como su haki del conquistador avanzado se desarrolla hasta un nivel capaz de competir con los de los más grandes. Aquí es donde Luffy finalmente se convierte en un yonko. Y en el primer lugar tenemos a Shanks. Shanks es uno de los personajes con mayor nivel de haki que hemos visto en toda la serie, destacando especialmente por un haki del conquistador extremadamente avanzado, capaz de ejercer una presión abrumadora incluso a grandes distancias. En Wano se muestra claramente su impacto de presencia, llegando incluso a hacer que un almirante de la marina se retire simplemente por sentir su haki, sin necesidad de entrar en combate directo. Por todo esto, Shanks se mantiene como uno de los personajes más temidos y respetados del mundo de One Piece. Y ahora vamos con el siguiente arco, Egghead. Empezando por el tercer puesto tenemos a Emmet. Emmet es una antigua arma gigante perteneciente al pasado del mundo de One Piece, cuyo origen todavía está lleno de misterios y preguntas sin resolver. En Egghead vemos su intervención en un momento clave de la historia, donde llega a enfrentarse prácticamente a todo el Gorosei a la vez, demostrando un gran nivel de poder. Además, durante su aparición libera el haki de Joy Boy, un hecho que cambia por completo la situación de la batalla y deja claro que estamos hablando de algo mucho más profundo relacionado con el pasado del mundo. A día de hoy siguen existiendo muchas preguntas alrededor de Emmet, su origen y su verdadero propósito, lo que lo convierten en uno de los elementos más misteriosos e importantes de este arco. En segundo lugar tenemos a Warcuri. Warcuri es uno de los miembros del Gorosei, los máximos líderes del gobierno mundial, y en Egghead se revela como una de las figuras más peligrosas de toda la serie. Dentro del propio Gorosei todo apunta a que es el más fuerte en combate directo, destacando por encima del resto en cuanto a poder ofensivo. Además, su resistencia y sus habilidades regenerativas lo convierten en un enemigo extremadamente difícil de derrotar, incluso para personajes de nivel más alto del mundo actual. Por todo esto, Warcuri se coloca en el segundo puesto en Egghead. Y en primer lugar, Luffy. Luffy llega a Egghead ya como un yonko y sigue dominando la quinta marcha, su transformación más poderosa hasta el momento.
que le permite pelear con una libertad absoluta y un estilo completamente impredecible. En este arco se ve claramente que ya no es un pirata en crecimiento, sino una de las figuras centrales del mundo actual, capaz de enfrentarse directamente a amenazas del más alto nivel del gobierno mundial. Su uso del GR5 le permite combinar fuerza, velocidad y creatividad en combate de una forma única, adaptándose a prácticamente cualquier situación en combate. Por todo esto, Luffy se mantiene como el personaje más fuerte de todo Egghead. Y finalmente el último arco que hay hasta el día de hoy en One Piece, Elbaf. En el tercer puesto estaría Loki. Loki es el príncipe de Elbaf y el gigante más importante de toda la isla. Se nos presenta como un gigante ancestral con una presencia y nivel físicos muy por encima del resto de los gigantes. Además se le atribuye el dominio de los 3 tipos de Haki, lo que lo convierte en un personaje muy completo dentro del mundo de One Piece. También cuenta con una fruta mitológica extremadamente destructiva, la Ryuryu no Mi modelo Nido. Su combinación de tamaño, haki y una fruta peligrosa lo convierte en una de las mayores fuerzas de Elbaf, y donde actualmente está siendo capaz de pelear contra Imu. Y en segundo lugar, Luffy. Luffy llega a Elbaf ya como un Yonko, manteniendo el dominio completo del GR5, su transformación más poderosa hasta el momento, que le permite pelear con una libertad total. En este arco se empieza a mostrar más cómodo usando este poder, lo que deja claro que ya no es una transformación nueva para él, sino una herramienta que empieza a dominar cada vez mejor. Además, en Elbaf se ve involucrado en conflictos de escala mucho mayor, donde empiezan a aparecer las figuras más grandes de todo One Piece, y Luffy vuelve a estar en el centro de todo esto como una de las piezas claves del nuevo equilibrio global. También se refuerza mucho la idea de que su crecimiento ya no es solo físico, sino también en su uso de haki y su capacidad de adaptación en combate, algo esencial ahora que ya enfrenta enemigos que están directamente relacionados con la cima del mundo. Por todo esto, Luffy se coloca en el segundo lugar de Elbaf. Y finalmente, en primer lugar, Imu. Imu es la figura más misteriosa y el verdadero gobernante del mundo de One Piece, ya que controla el gobierno mundial desde las sombras y se sienta en el trono vacío. En el arco de Elbaf, Imu deja por primera vez en la historia su papel totalmente oculto para intervenir directamente en el conflicto, lo que ya demuestra que estamos ante una situación de nivel absolutamente global. Durante su aparición en Elbaf se muestra que Imu no es solo una figura política, sino también un personaje con un poder completamente sobrenatural, capaz de ejercer un enorme jaque del conquistador. Además, se revela que su poder está relacionado con algo mucho más profundo que una simple fuerza física, utilizando una especie de habilidad ligada a contratos o dominación, con la que puede someter y transformar a otros seres en su propia voluntad, convirtiéndolos prácticamente en una extensión de su poder. Por todo esto, Imu se coloca como el número 1 absoluto del arco de Elbaf. Y hasta aquí el ranking de los personajes más fuertes de cada arco de One Piece. Obviamente esto es algo totalmente debatible, así que dejad en comentarios qué cambios haríais vosotros, qué personajes habéis echado en falta o qué puestos pondríais diferentes. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.